Y ahora damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, y prepárense, a la gente de la 100.9, a la gente de maya10.com, a la gente del YouTube que nos está ahora escuchando y viendo justamente a través del internet, a través del YouTube. Bienvenidos a todos, porque ya vamos a entrar en contacto con el profesor Martín Aizikovic. No olvidemos algo, hemos estado llevando en el transcurso de este tiempo, justamente como ya les comentaba, el tema de el apocalipsis, ¿no? Hemos estado tratando el tema del apocalipsis y estábamos viendo últimamente este asunto de el templo, ¿no? El Cordero Santo, la adoración celestial. Bueno, todos estos temas maravillosos hemos estado tratándolos y como les decía en un principio, el Apocalipsis no es un libro de terror, ¿no? No es un libro de destrucción donde todo se acaba, más al contrario, como la Biblia, como toda la Biblia, el Apocalipsis finalmente nos muestra, finalmente digo porque es el último libro que está en la Biblia, en nuestra Biblia, finalmente nos muestra vida y vida abundante, como toda la Biblia. Así que vamos a pasar a conversar ya con el profesor Martín Aizikovic, a quien le damos la bienvenida. Profesor, muy buenos días, bienvenido a En Contacto. Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, listos como todos los oyentes para poder seguir aprendiendo acerca del Apocalipsis. Estábamos llevando el capítulo 3, capítulo 4, y vamos a continuar con el tema de la adoración celestial, que es está bastante lindo, está bastante interesante. La adoración celestial, el Cordero, ese Cordero de Dios que fue inmolado, y estábamos viendo todo este tema del templo, profesor. Sí, la estructura que estamos trabajando nosotros ahora tiene como referencia al templo. ¿Se escucha bien? Sí, lo estoy escuchando. Bueno, estamos en el contexto del santuario celestial, en el contexto del templo del cielo, que de alguna manera es la concreción, la realidad de la esperanza cristiana. También en el judaísmo es posible encontrar una situación semejante, parecida. Nosotros nos referimos a Éxodo capítulo 25, versículo 8, donde Dios le recomienda a Moisés la construcción de un santuario, y en ese momento el templo del desierto, que en hebreo se dice Mishkan, y que le dice, según el modelo que yo te mostraré en el monte, o sea, en el monte Sinaí. De alguna manera, que esto es interesante también para poder considerarlo, en el judaísmo el tema del templo verdadero que está en el cielo, o sea, en el otro estado de vida, también existe, que en hebreo se dice el tabenit, o sea, el modelo verdadero del templo, porque existe. Esta existencia no se da dentro de la materia que nosotros conocemos, física, pero que fue el modelo que siguieron los hebreos durante el Éxodo, ¿no? Bueno, acá en Apocalipsis estamos en este mismo contexto de este templo. Ya hicimos referencia a Ezequiel capítulo 1, al carro de fuego, al trono de Dios en ese templo, en lo que sería el lugar del arca y el arca del pacto. Y entonces acá encontramos a un cordero como degollado, un cordero como muerto, ¿sí? Con su sangre ahí en el cuello, digamos, porque era la forma en la cual se mataban los animales en los sacrificios, lo cual, bueno, con el paso del tiempo, por supuesto, esto se fue dejando en la mayoría de las culturas, ¿no? Por suerte también decimos, porque en realidad la pedagogía de lo que es la antigüedad clásica o la antigüedad del Antiguo Testamento, un poquito más atrás en la historia, es bastante difícil de aceptar hoy día por la muerte de los animales, ¿no? Que es algo muy sensible hoy. En su momento no lo era tanto, y bueno, entonces los sacrificios eran parte de muchas religiones o cultos, cultos mistéricos, como se decía, cultos no de misterio, sino cultos de iniciación a una nueva fe. Este cordero como degollado, en el capítulo 5 lo vamos a encontrar no solo siendo adorado, porque es adorado por estos 4 seres vivientes, estos cuatro seres angelicales de categoría superior y por todo el cielo en sí mismo, sino que también este cordero es el único que va a tener potestad para poder desandar un libro. En el capítulo 5 vamos a encontrar, y ahora vamos a leer un poquito, un rollo escrito, un pergamino, ¿sí? Este pergamino, escrito por ambos lados, como era la costumbre a veces, porque no se terminaba de escribir y había que continuar,
esto es muy interesante porque nos va a introducir en una teología especial. Esta teología especial es la teología que retomamos del libro de Daniel, por ejemplo, donde tenemos profecías que son consideradas profecías en espiral. ¿Qué significa esto? Si yo leo el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel, 8, el capítulo 9 y el capítulo 11, 12, voy a encontrar que el libro de Daniel me está hablando de lo mismo, ¿sí? En el sentido histórico, podríamos decir, teológico, pero cada capítulo de los que nombré va ampliando el concepto de lo que en el capítulo 2 inicial se dice. Entonces, si en el capítulo 2 se va a hablar de poderes políticos, militares, poderes económicos, poderes que están en contra del pueblo de Dios, en el capítulo 7, 8, el capítulo 9... Solo éxitos en tu estación. Éxitos. En el capítulo 11 se va a hablar también de lo mismo, pero de forma mucho más ampliada. Bueno, acá nosotros nos vamos a encontrar con esto que es muy interesante, que tiene que ver con una teología de la historia. Creo que esto es lo que permite, o es la llave que permite entender el libro de Apocalipsis. Cuando no tenemos esta llave, no podemos abrir, digamos, el secreto, entre comillas, de lo que el libro nos depara. ¿Se entiende hasta el concepto acá, David? Sí, me gustaría que recalque un poquito lo último, por favor. Bueno, el tema es así. La teología de la historia es la que nos permite entender cómo está escrito o por qué está escrito el libro. Así como si yo leo los evangelios, tengo que tener una llave de interpretación, entendiendo cuál es el género de los evangelios y entendiendo qué temas trata, yo tengo que tener en cuenta que el libro de Apocalipsis hay una llave de interpretación que es importante y necesaria. ¿Y qué es esto de tener en cuenta la teología de la historia? Si yo no tengo en cuenta que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, de fe, un libro de seguridad, bueno, pero también tengo que tener en cuenta que el libro de Apocalipsis es un libro que me permite entender lo que vivo, le permitió entender lo que vivían a los antiguos cristianos, le permitió entender en el tiempo cómo tenían que vivir los cristianos medievales, modernos y hasta los contemporáneos en la actualidad. Entonces, esto es importante para que la teología de la historia me permite a mí entender, digamos, el designio divino, ¿sí? Esto se denomina predestinación. Mucha gente piensa, en algunas congregaciones, en algunas denominaciones también se toma en cuenta así, de una manera un poquito, me parece, a mi entender, errado, ¿no? Cuando se habla de predestinación, se piensa que algunos están predestinados a la vida y otros predestinados a la muerte. Y no es así. El concepto de predestinación está dentro de la estructura dentro del encuadre del plan de salvación o el plan de redención. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es que todos sean santos o que todos se salven, ¿sí? A eso está predestinado el hombre, a la redención. Ahora, cada una tiene libre albedrío, y esto lo comparte tanto la teología católica como la teología protestante. Libre albedrío para elegir qué camino tomar. Entonces, la predestinación para todos es igual. Ahora, cada uno elige si quiere eso a lo cual está llamado el ser humano. En ese sentido, el capítulo 5 de Apocalipsis, que nos va a desenvolver la historia humana, es un llamado también, ¿no? En este concepto y contexto de predestinación. Ahora está el que quiera y el que no quiera. El que no quiera, bueno, no lo quiere tomar en cuenta, y el que quiere tomarlo en cuenta, lo toma en cuenta y le va a servir en su vida para poder entender muchas cosas que han ocurrido y que ocurren. ¿Se entiende cómo va la cosa? Entonces es muy importante esto. Vamos a leer lo primero del capítulo 5. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra,
ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Estoy leyendo de la versión nueva, NBI, nueva versión internacional, que es muy, muy importante y muy buena, digamos, para el estudio. Después vamos a comentar un poquito el tema de las traducciones bíblicas y de las, digamos, de las versiones, ¿no? En algún momento, que es muy interesante verlo. Bueno, ¿pudiste seguir la lectura también, David? Sí, y justamente coincido con la nueva versión internacional. Buenísimo, bien. Vamos a ver, mira, fíjate cómo está la estructura acá, ¿no? Primero esta cosa del ver, del sentir, del tocar, ¿no? Cómo se introduce esto en el texto, ¿no? Dice, en la mano derecha, esto ya es un sinónimo de autoridad, ¿no? En la mano derecha, ya ahí te marca la autoridad. Del que estaba sentado en el trono, te rubrica la autoridad, porque es quien manda. Vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos, triple mensaje de autoridad, porque el sello era el que imponía el rey. El rey sellaba y marcaba, digamos, los escritos que pertenecían a la realeza. Entonces, mano derecha, trono y los sellos. Ahí tenés autoridad plena. Eso primero. Después dice, también vi a un ángel poderoso. Hay que ver por qué Juan dice poderoso, ¿no? Podríamos pensar porque era muy grande, porque era muy brillante, porque le pareció, ¿no? Por una forma del ángel. La cosa es que él nos dice un ángel poderoso. Quizás le dice poderoso también porque era el que estaba cerca y estaba exclamando, digamos, o diciendo esto. ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Sí? Entonces acá esto es importante porque es como una pregunta retórica. A ver, ¿quién puede hacer esto? Se sabía que nadie, pero es como decir, bueno, a ver, yo lo voy a decir igual por las dudas, para que no queden justamente dudas. Dice, pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz. O sea, parece que acá hay como un espacio de tiempo, ¿no? O sea, tuvo que esperar un tiempo, porque hay que esperar. Es como decir, a ver, cuando te llaman a una ventanilla, número 3, ¿no? Y bueno, a ver, y hay que esperar hasta que aparezca el número 3. Hay que buscarlo, por ahí está arriba, abajo, salió, está entrando. Bueno, hay un tiempo acá, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrir su contenido. Porque o sea, que el rollo tenía que ser abierto, desenrollado, para ver qué es lo que decía. Claro, justamente porque dice hubo, ¿no? Hubo claro. Nadie, o sea, como que esperó, como que vio, a ver, justamente sí, lo que decía usted, este tema de esperar su turno, o sea, el hecho de que diga hubo, me indica de que hubo justamente un tiempo, ahí pasó, ¿no? Y pasó un tiempo, bueno, claro. Y lloraba yo mucho. Mirá vos el tema, la tensión, ¿no? De la visión, porque nadie podía abrir este rollo. Uno de los ancianos, o sea, uno de estos representantes de la iglesia, de los santos, de todos los que han estado, digamos, en la escritura, dijo, deja de llorar, que el león de la tribu de Judá, y mirá los títulos, ¿no? Está hablando de ese cordero como inmolado, pero dice, león de la tribu de Judá. O sea, en el estandarte, la tribu de Judá en el Antiguo Testamento tenía un león. Bueno, este león venció, y la raíz de David, que aparece en el libro de Isaías, o sea, quien le da origen a la familia de David, también venció. Bien. Entonces, versículo 6. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes, o sea, por sobre Juan y en medio de los seres vivientes, y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Acá está el sacrificio del cordero, el cordero como muerto, como inmolado. Recuerden que la presentación de los animales podía ser por un sacrificio por el pecado, un sacrificio por la culpa,
esto está en el libro de Levítico, pueden verlo del capítulo 1 en adelante, un sacrificio de holocausto donde el animal se quemaba completo, un sacrificio por, digamos, la victoria en la guerra, un sacrificio por las fiestas que había en el Antiguo Testamento, pero básicamente era el cordero que era el animal que, bueno, se era sacrificado justamente como símbolo dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Ojo con esto porque en el judaísmo el sacrificio del cordero no tiene la misma interpretación que en el cristianismo. El cristianismo interpretó que el sacrificio del cordero apuntaba a un tipo especial que era Cristo, en esta relación tipo-antitipo. El tipo era el cordero y el antitipo, o sea, la realidad, la concreción, era Cristo. El judaísmo no lo interpreta así, interpreta de otra forma esto, no lo aplica a un Mesías que moriría. Esto lo aclaro porque muchas veces se piensa que, bueno, como estaba escrito así, no lo entendieron, entonces perdieron. No, no es así. O sea, estaba escrito así y se interpretó de una manera como después se interpretó de otra. El judío cree en un contexto, el cristiano lo cree en otro contexto. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si no parece como que recién ahora los que son cristianos tienen la luz plena y los demás no la tenían. No, esto es muy importante tener en cuenta cómo se aplicó, esto ya lo vimos, los principios literales y los principios simbólicos, alegóricos, simbólicos, y entonces el principio literal, el judaísmo lo entendía de una manera, después el cristianismo, a partir de Pablo y de Pedro, lo entendió de otra, y acá de Juan, ¿se entiende? Claro. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono, y los ancianos, o sea, de toda la cohorte celestial, a un cordero que estaba de pie, y parecía haber sido sacrificado. A ver, si fue sacrificado, ¿cómo era que estaba de pie? De pie, claro. ¿Cómo era que estaba vivo? Bueno, porque este cordero, que es Jesucristo, estuvo muerto y vivió. Y vivió. Bien. O sea, él recibe la adoración, dice, parecía haber sido sacrificado. Era como que lo mataron. O sea, algo había en este cordero que estaba viendo Juan que le indicaba que había sido muerto. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo me doy cuenta yo, por ejemplo, literalmente, si un cordero, un animal estuvo muerto y después aparece vivo? Primero porque va a tener la herida, va a tener la sangre seca sobre sí, algo en el cuerpo va a manifestar que estuvo muerto. Es una cosa muy fuerte lo que estamos leyendo acá. No es todo pulcro y limpio, digamos, en el sentido de pensar como el mar de vidrio. Acá estamos hablando de un cordero que está vivo, pero que Juan interpretó, se dio cuenta de que parecía haber sido sacrificado ya. Con lo cual, sangre, algo de lo que aparentemente puede ser putrefacción, algo de lo que aparentemente puede ser rastros de muerte, estaban en ese cordero. Muy fuerte. Había signos realmente de que había sido muerto, digamos. Sí, había sido muerto, pero claro, a través de acá el escritor nos quiere manifestar justamente la idea de la resurrección. O sea, si Jesucristo muere y resucita, Él tiene el control de la vida, Él tiene el poder sobre la muerte y Él es el Señor de la historia. Acá es donde está bien planteado, digamos, toda esta realidad. Tenía 7 cuernos. Bueno, los cuernos en la Biblia son, en la parte apocalíptica, son símbolos de poder. Tenía el poder pleno, por eso 7. 7 ojos, o sea, tenía todo el conocimiento y la capacidad de la visión sobre la historia, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, ¿no? Para iluminar plenamente al hombre. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, sea de Dios. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Fíjense qué interesante, acá no está hablando de que vio a alguien parecido a un ser humano. Acá vio a alguien parecido a un cordero, a un animal, ¿no? Si yo me imagino la escena, estoy viendo un cordero que me doy cuenta de que estuvo muerto, enterrado, y ahora está vivo, y camina hasta acercarse a alguien que le entrega un libro. O sea, parece muy loco el tema, y si lo tuviera que graficar, uno no entendería mucho la situación, porque es un animal el que está ahí. No está diciendo, estoy viendo a Jesús que fue como el cordero. Está diciendo un cordero. O sea, entonces me tengo que poner en la cabeza la imagen de un cordero caminando, ¿no? Es lo que a Juan le parece que está viendo. Esto siempre tengámoslo en cuenta. Bueno, cuando lo tomó, versículo 8,
los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Acá hay más que una genuflexión, o sea, más que arrodillarse, es directamente echarse todo el cuerpo al piso. Bien, es la postración y el reconocimiento pleno de autoridad, de poder, de gloria, de reinado. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Interesante, ¿no? Porque todo lo que está en el santuario es de oro, todo lo que está dentro del santuario es de oro, eso ya lo explicamos, y este incienso, que siempre el incienso se usa en cualquier denominación cristiana, también en el judaísmo, en el hinduismo, el brahmanismo, ¿no? En todas las filosofías orientales, el incienso es símbolo también de esto que se eleva hacia lo eterno, ¿no? Bueno, entonaban este nuevo cántico. ¿Cuál era el cántico? Digno eres de recibir el rollo escrito, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. La compra. ¿Por qué habla de compra? Bueno, está hablando de algo que tiene que ver con el Levítico, que es el rescatador, el Goel. Goel, en hebreo, el término Goel tiene que ver con aquel que te rescata de una deuda. Una persona caía en desgracia cuando le terminaba debiendo a otra y no podía pagarle, y eso podía llevar a la esclavitud de la persona, porque ameritaba que si la persona no le podía pagar, si Juancito no le podía pagar a Carlito, Juancito terminaba siendo esclavo de Carlito. Bueno, el Goel era quien rescataba de esa deuda. El Goel era quien rescataba por la vida de una persona que estaba por morir, era quien intercedía. Bueno, en este sentido, este Cordero, que es Jesucristo, rescata a la humanidad, rescata con su sangre. El mejor pago que pudo hacer fue a través de la sangre, porque en la sangre está la vida, o sea que significa que dio su vida. De ellos hiciste un reino, este reino de gracia apunta al reino de la gloria, que es la iglesia finalmente, este cuerpo místico de Cristo. Los hiciste sacerdotes, sacerdocio universal de creyentes, al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ahí está apuntando a lo escatológico. ¿Se entiende? En el versículo 10 dice, de ellos hiciste un reino. Bien. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Perfecto, eso es la historia humana. Ahora, y reinarán sobre la tierra. Ahí ya estamos hablando de la Nueva Jerusalén, estamos hablando del capítulo 20-21 de Apocalipsis, o el capítulo 66 de Isaías, o el capítulo 12 de Daniel, ¿se entiende? O el capítulo 14 de Zacarías. Estamos hablando de ya la concreción de esto. O sea, en un solo versículo tenés la historia humana y el final. ¿Entiende ahí? Sí. Como un resumen general. Es muy interesante porque en un solo versículo tenés todo el detalle de toda la creencia cristiana, por ejemplo. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y los ancianos. El número de ellos era millares y millones, bueno, como un número muy grande. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Lo mismo que los 3 magos dieron a Jesús reconociéndolo como rey, como Mesías, como líder del pueblo de Israel, ahora esto se sobredimensiona, y no solo es el rey, el maestro, el señor, aquel que vendría a dar su vida, es todo, porque tiene el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea que de ese pesebre pasamos a la eternidad. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profesor. Buenísimo, bueno. Ahora entonces, versículo 13. Y oí, fíjense que acá Juan siempre, ¿no? Vi, oí, miré, y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra. Esto de criatura hay que tener cuidado, porque no estamos hablando ni de un chico, o sea, una criatura, ni estamos hablando de seres monstruosos, estamos hablando de un ser, ¿no? ¿Cuánto ser hay en el cielo? Y el término ser también es complejo, porque no es un ser material, ¿no? Estamos hablando de seres inmateriales. Y oía cuánto ser inmaterial hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, que cantaban:
al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Este siglo de los siglos, que ya lo habíamos visto, es la eternidad. O sea que eternamente, a raíz de lo que hizo, que reciba entonces la honra, la gloria y la alabanza. Los 4 seres vivientes exclamaron amén, que implica, bueno, que esto se pueda concretar, que esto así sea. Los ancianos se postraron y adoraron. Bueno, acá entonces es muy interesante porque el final del capítulo 5 termina con la adoración. Se inicia introduciéndonos a la adoración y termina con eso, como el capítulo 4 también nos introdujo a la adoración, y de alguna manera nos permitió ingresar en ese contexto tan interesante. Y creo que es importante porque, ojo, en el capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto, de lo de las iglesias, miré y allí en el cielo había una puerta abierta. ¿Y qué le dijo la voz? Sube acá. O sea, Juan está ahí arriba todavía. Y con el capítulo 4 subió, ¿no? El capítulo 4 termina con también esta cosa de recibir la gloria, la honra y el poder, y el capítulo 5 también termina con eso. Tengamos en cuenta que los capítulos no estaban organizados, se organizan hacia el siglo XIV, XV, no hace muchos años, digamos, no hace muchos siglos, pasaron 15 siglos hasta que la Biblia se organizó en capítulos como lo tenemos hoy. La gente lo leía de corrido, pero bueno, ven, cada tanto viene toda esta situación de gloria, de alabanza, que se le da a quien ha vencido, digamos, a la muerte. Esto es muy importante porque el hecho de que Jesucristo haya vencido a la muerte le dio al cristianismo la autoridad para poder pensar la historia desde otro punto de vista. Por eso tenemos, por ejemplo, a San Agustín de Hipona en el siglo V, cuando habla de la ciudad de Dios. Él va a interpretar que la verdadera ciudad está en el cielo, ¿no? Esa nueva Jerusalén celestial. Bueno, la teología católica fue muy importante para trabajar el concepto de la iglesia, digamos, de la ciudad de Dios, como aquello a lo que apunta la iglesia, y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo de los redimidos, que están intentando colonizar el cielo, acercarse al cielo, al cual ingresan a través del bautismo, que es la puerta de ingreso en la teología católica a todos los sacramentos, y en la teología protestante el bautismo es la puerta de ingreso a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, es muy interesante esto porque el hecho de considerar que Jesucristo venció a la muerte y redimió a la raza humana le permite al cristianismo hacer una teología de la historia y entender entonces el sentido de la historia. Y a diferencia de otras religiones, ¿no? Por ejemplo, el hinduismo, o lo que se denomina hinduismo, que en realidad no existe un término, que los indios, o sea, los que habitan la India, le den a estas filosofías, pero bueno, en Occidente se habla de hinduismo. Ellos creen en un tiempo circular y la llegada plena al nirvana, o el hecho de dejar de existir como tal, como uno es, para fundirse con el universo, para unirse con el todo, ¿no? El cristianismo no es un concepto de historia lineal que nos lleva a un fin determinado. Por eso el fin es reinarán contigo, reinarán en la nueva Jerusalén, ¿no? O sea que es muy interesante el capítulo 5 porque todavía estamos con Juan ahí arriba, ¿no? Habiendo subido en el capítulo 4 y el capítulo 6, que vamos a ver la semana próxima con los sellos, estamos todavía ahí, con Juan arriba, en el sentido de arriba, el hecho de estar arriba implica poder verlo mejor, ¿no? Tiene este simbolismo, poder ver mejor las cosas. Y en ese sentido es donde Juan, bueno, desde ese sentido Juan nos está escribiendo. Bueno, esto es un poquito el capítulo 5, por supuesto hay mucho más, pero cualquier cosa, si hay preguntas, mejor, como para poder explicar más en detenimiento, ¿no? Claro, yo quería un poquito irme al versículo 10, lo que habíamos visto. Hola. ¿Me escucha ahí, profesor? Hola, ¿ahí me escucha? Sí. Ah, ok. Un poquito le decía acerca del versículo 10, donde hablábamos de este resumen de la totalidad, donde habla de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y termina diciendo y reinarán sobre la tierra, donde usted mencionaba
mencionaba algo relacionado a lo escatológico, ¿no? Que es de los tiempos finales. Sí. Bueno, un poquito quisiera que recalque esta parte, porque a veces al hacer la lectura y al mencionar de que esto habla de cuestiones finales, o terminando la historia de la humanidad, entre comillas, bueno, puede traer mucho a la mente de la gente. Entonces quisiera un poquito que amplíe esta partecita de este versículo, sobre todo la parte final. Sí, el tema de reinar sobre las naciones o sobre la tierra o reinar en el universo no tiene que ver con una cuestión militar, una cuestión política, una cuestión económica. Tiene que ver, se utiliza el término reinado, que viene del hebreo malhut, el reino mesiánico, por ejemplo. El reino mesiánico es un reino de paz. O sea, el reino mesiánico no es un reino de autoridad militar, autoridad política, es un reino de paz. Y Basileo, o Basileus, en griego, que determina el concepto de reinado, es la palabra que se utiliza, digamos, en la Biblia, justamente para dar a entender no una cuestión monárquica, imperialista, sino justamente todo lo contrario, la autoridad plena. O sea, nosotros nos manejamos en la Biblia con la cuestión de la autoridad, pero esta autoridad no es la autoridad como los seres humanos la imponen, es la autoridad del amor, la autoridad de la paz, la autoridad que nace de la justicia, la autoridad que nace de la honestidad, la autoridad que nace de haber dado la vida por el otro. ¿Se entiende? Entonces, reinarán no tiene que ver con esto de que van a imponer su orden, reinarán sobre la tierra en el sentido de, van a dominar con vara de hierro. Tiene que ver todo lo contrario, tiene que ver con no un principio de autoridad a partir de las armas, sino un principio de autoridad a partir del amor, de las bienaventuranzas y de la paz. Bien. Bueno, habla netamente de lo espiritual, básicamente, ¿no? Sí, no estamos hablando acá de que va a haber, el que vio Terminator o La Guerra de los Mundos o Star Wars, que se imagina un imperio de ese estilo, ¿no? Nada que ver, ¿no? Esas son visiones interesantes que nos da la ciencia ficción del mundo futuro, ¿no? Donde el hombre puede ser que destruya al ser humano o que esté en planes de destruirse mutuamente. La ciencia ficción es hermosa de leer y de ver, porque también nace de la angustia humana, ¿no? Por el futuro y por la historia, pero en este sentido, reinarán sobre la tierra no tiene el sentido, es lo mismo, cuando Adán fue creado, Dios le dijo que se enseñoree sobre los seres vivos y sobre la tierra. ¿Pero qué implicaba enseñorearse, o ser el señor, o ser como el virrey de Dios en la tierra? ¿Implicaba manejar las cosas con vara de hierro? No. Implicaba cuidar, sustentar, restaurar. O sea, ojo, que con la autoridad venía también la responsabilidad. Por eso el ser humano está haciendo muy mal en destruir el planeta, en matar todas las especies de animales que existen, en destruir el reino vegetal como lo está haciendo, en contaminar el ambiente, los océanos, los mares, porque está yendo en contra de aquello que dice justamente el libro de Génesis. El hombre debe señorear, pero el señorío, que vendría a ser como esto, reinar, no es con un dominio de violencia, sino todo lo contrario, es con el equilibrio, con la justicia, con la solidaridad. Entonces, cuando dice reinarán para siempre o reinarán sobre la tierra, no está diciendo, van a tener toda la autoridad como si fueran reyes. No. Es la palabra humana que se utiliza para determinar que van a ser los que van a vivir eternamente en el amor, en la justicia, en el equilibrio, con el cuidado que hay que tener sobre la vida, ¿no? Yo sé que hay denominaciones por ahí, o grupos cristianos sobre todo, que le quieren dar a la gente cierto título y decirles, miren, ustedes van a ser reyes, y se piensan ya con las coronas, ¿no? Y todas esas cosas. Nada que ver con esto. Acá la palabra es la que tiene que usarse,
porque no hay otra palabra que entenderíamos nosotros, y el idioma era el griego, o el idioma era el hebreo también. Y entonces, bueno, me habla, bueno, vas a ser rey. ¿Qué significa que voy a ser un rey? ¿Que voy a tener palacios, castillos? No. Vas a tener autoridad, pero con la autoridad viene la responsabilidad. O sea, vas a tener mayor autoridad que la que hayan tenido todos los que han gobernado la tierra, porque vas a tener la autoridad que viene con la responsabilidad. O sea, cuidar lo que tenés. El ser humano, cuando tiene autoridad, piensa que puede destruir y hacer lo que quiere. Pero la autoridad que viene de Dios, por así decirlo, es la autoridad que trae responsabilidad. O sea, cuando tenés autoridad significa que sos un siervo, servís al otro. Jesucristo nunca perdió su autoridad, pero fue el primero en servir. Ahí está el modelo, ¿no? Entonces, la gente lamentablemente, hay algunos que juegan con esto y le hacen creer a los demás, bueno, sos pobre acá, vas a ser un rico rey en el cielo. Nada que ver, nada que ver. Cuando se habla de autoridad, se está hablando, vos vas a ser responsable por todo lo que tiene vida. Lo que no hicieron los seres humanos en la tierra cuando tuvieron la oportunidad, lo van a tener otros luego. Bueno, ¿cuál va a ser? Cuidar todo lo que se te dio para que nada se pierda. Claro, porque mucho está implantado este concepto, ¿no? De la coronita, es más del premio y del castigo, porque los que sirven a Dios son fieles y se visten como Dios manda, entre comillas, van a recibir su galardón y las perlitas en la corona y toda esa nota, ¿no? Y por otro lado, el que no lo hace, bueno, va a ir al infierno, ¿no? Claro, no es una, claro, los grupos o la gente que hace esa interpretación reduce mucho la Biblia, lamentablemente, y enseña mal, porque en realidad tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto simbólico, un contexto hasta metafísico en algún punto, un contexto que va más allá de lo material, y que tenemos que interpretar bien las palabras para no creer las cosas tal cual son según la palabra humana o según el idioma humano. Tiene un simbolismo al cual nosotros tenemos que tratar de acceder. Bueno, acá más o menos tenemos un poquito ya cerrado el capítulo 5 y el sábado próximo tomaríamos el 6 y parte del 7. Profesor, estamos viendo en todos estos capítulos que un montón dedica la Biblia, el Apocalipsis en este caso, a la adoración. O sea, no vemos mucho otras cosas que a veces hemos escuchado o se dicen. Sí, bueno, estos capítulos introductorios sí, pero siempre está permanentemente en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es un libro de señorío de Dios. O sea, Dios es el que otorga la vida, Jesucristo es quien venció la muerte, entonces siempre está el reconocimiento de eso. Si uno lee los profetas del Antiguo Testamento, es lo mismo. Dios recibe la alabanza constantemente, plenamente, porque es propio también de la escritura hebrea. Entonces el libro de Apocalipsis es esto, es un reconocimiento de la autoridad universal de Dios. Esto lo puede decir tanto un teólogo católico como un protestante, no hay ningún problema. Es un reconocimiento de que Dios está al mando, Dios está al timón, Dios tiene el poder. El poder en el sentido de que la historia se conduce hacia un fin, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera, quienes adopten esa forma de pensar y organicen su vida en esa manera, accederán a esto del reinado, que no tiene que ver con ningún poder sobrenatural, sino que tiene que ver con la idea de cuidar eternamente aquello que se les ha provisto para ser cuidado, que es la vida, que es todo lo que es creado por Dios. Bien, profesor, bastante bueno, bastante interesante. Y bueno, de a poco creo que tendremos que ir cambiando nuestra manera de ver las cosas a la hora de leer la Biblia, ¿no? Sí, sí. No sé si está bien ahí aplicar el metanoia, ¿no? Sí, la metanoia, que es este cambio de mente. Sí, por supuesto que sí. Hay que rever mucho esto, porque si no caemos en excesos, caemos en fundamentalismos, caemos en alarmismo, y la verdad que no estamos en un momento de la historia para que la gente, en vez de acercarse al otro, lo rechace por creer que uno es mejor que otra persona, porque cree tal cosa y el otro no. Hay un principio que es un principio de igualdad. Si bien acá vos tenés
que está en el trono, el cordero, la corte celestial y todos los demás, hay un orden jerárquico aparentemente, ¿no? Pero este orden jerárquico está dado por la autoridad que viene de Dios. El ser humano, todos iguales, no hay ninguno mejor que el otro, y bueno, el juicio final le corresponde a Dios, ¿no? El juicio final sobre las almas, digo. En el interín vamos interpretando y tratando de entender las cosas lo mejor posible, pero nunca generando alarma o generando miedo, porque no es para eso la religión en sí misma, ninguna religión. Todo lo que genere miedo, todo lo que genere dolor, angustia, sufrimiento, no es algo netamente o propiamente religioso, sino que corresponde a otras cosas, pero no a la fe o a la religión. Para no entrar en bronca con nadie, profesor, para los hermanos y amigos que quizá no conocen el término que acabamos de mencionar, el metanoia, es lo que está escrito en la Biblia cuando usted lee arrepentimiento, ¿no? Claro, cuando sí. Lo que usted lee en la Biblia... Lo que en hebreo es teshuvá. Teshuvá tiene que ver con esto de volver al camino. Te fuiste del camino y volvés. Metanoia es un cambio de mentalidad, ¿no? Que se asocia al arrepentimiento, pero en realidad es quizás por ir más profundo, porque vos te podés arrepentir de un error para no volver a hacerlo, eso es arrepentimiento, pero en realidad también es cambiar la cabeza en el sentido de decir, bueno, voy a pensar distinto, ¿no? Va por ese lado, ¿no? Sí, bueno, esto, para que lo tomen en cuenta, porque por ahí estamos hablando de un término que no es común, y bueno, no está mal que no sea común, es así, es una cuestión de estudio, y hay que tomarlo en cuenta y ver todo esto, como ya hemos mencionado, el poder cambiar esa mentalidad, esa forma de pensar, y tomando en cuenta que lo que Dios quiere en las escrituras, todo lo que vemos siempre va a ser lo que Dios quiere para que el hombre viva mejor, para que el hombre sea mejor, para que el hombre esté mejor siempre. Bueno, por eso hacemos la propaganda, que la gente pueda, ¿no? Bueno, seguramente lo comentás, lo vas a comentar, de la serie Historia del Cristianismo, porque es interesante también que la gente lo pueda escuchar en YouTube, para entender esto, ¿no? De cómo se fue formando la idea de la teología cristiana, por ejemplo, en este tema, ¿no? Y organizándose la iglesia. Así es. Profesor, finalmente, ¿qué decimos para despedirnos? Bueno, esto, o sea, que para el sábado que viene se repasen todos los capítulos que hemos visto, y que se tenga en cuenta que, bueno, el Apocalipsis es un libro que apunta al dominio universal de Dios, ¿no? Como autoridad plena. La parte del hombre es responder a ese llamado de la forma mejor posible, y que, bueno, no es un libro, reafirmamos, no es un libro de angustia, dolor o muerte, al contrario, este cordero que estuvo muerto está vivo, y entonces con eso lleva a la vida a todos aquellos que leen ese libro que él tiene en su mano, ¿no? Así que bueno, esta es un poquito para dar ánimo y que continuemos estudiando. Bien, profesor, muy buenos días, muchísimas gracias y será hasta la próxima semana. Bueno, David, saludos a vos, a la audiencia, y que bueno, también pueda la gente acercarse al YouTube para escucharnos ahí. Exacto, perfecto. Bien, ahí estaba el profesor Martín Aisicovich, como cada sábado con nosotros, compartiendo este estudio, en esta ocasión que estamos llevando esta serie acerca del Apocalipsis. Recuerden que pueden mandar sus preguntas, comentarios durante el programa. El número de WhatsApp es el 1540 49 48 49. Y para todos los amigos que quieren seguirnos a través del Facebook, pues en Contacto Baires, o también a través del YouTube en Contacto Baires pueden seguirnos. Bien, a toda la gente que nos estuvo escuchando, nos está escuchando a través de la 109, nos está escuchando a través de maya10.com, y a los amigos del YouTube, muchas gracias por haber estado con nosotros. Aquí cerramos esta parte de la enseñanza con el profesor Martín Aisicovich, y no olviden a la gente del YouTube, por favor, darnos un like, darnos un me gusta, suscribirse, seguirnos, porque la idea es que este material les sirva para que todos podamos crecer, ¿no? Físicamente quizá no, pero crecer en el espíritu, crecer en conocimiento y poder seguir adelante en el camino.